Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este último capítulo de la primera temporada de Lo Inexplicable. Nos hemos demorado en este capítulo porque, lamentablemente, tenemos que decirlo, invitamos a 9 personas. Hicimos 9 intentos por tener a un acompañante en este último capítulo para hablar de un tema que yo encuentro apasionante, que es la piroquinesis, pero por una u otra razón, a última hora se nos caían los invitados y no podíamos seguir esperando más tiempo para entregarles este capítulo a toda nuestra audiencia que día a día crece, así que estamos muy felices por ello. Entremos de inmediato en materia. La piroquinesis. Para algunos, un hecho real. Para muchos, para la ciencia, solo un engaño. ¿Qué es la piroquinesis? Dirán ustedes los que no saben el tema. Es supuestamente la capacidad mental para producir, manipular y dirigir el fuego. Algunas personas lo hacen conscientes, según ellos, prenden el fuego mentalizándose en que eso va a ocurrir, y otras personas, por alguna descarga energética involuntaria que ellos no pueden manejar, se produce este fuego espontáneo, generalmente en partes del hogar que no tendrían por qué quemarse sin la intervención de algún acelerante o algún tipo de combustible. Les voy a contar que cuando yo entré a trabajar en televisión por allá por el año 1996, debe haber sido, yo ya estaba trabajando en Canal 13, muy joven, digamos. Hay un llamado al canal para alertar que bomberos había concurrido en 6 oportunidades a una vivienda de calle Rosita Renard en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Me tocó ir a cubrir eso. Llegamos y justamente había bomberos trabajando en un pasaje que era una especie de condominio, unas casas estilo inglés. Y al salir bomberos nos dicen, efectivamente, hemos concurrido durante toda esta tarde, hay fuego que se produce en los cajones de un closet, en los colchones, en un velador, en una silla que se empezó a quemar. Hemos venido en distintas oportunidades y la verdad que no tenemos explicación para aquello. Yo reporteando todo esto, ahí estaba solo en ese momento, después llegaron otros colegas, salen los vecinos muy asustados, eran casas que estaban, como digo, en un condominio, entonces toda la gente estaba atenta de lo que estaba ocurriendo. Y nos dicen que, según los padres, la menor, una niña de unos 12, 13 años, era la que por alguna razón producía estas descargas que finalmente se convertían en fuego espontáneo. Tomamos declaración a los testigos, a bomberos, y vimos salir a los padres con la niña cubierta en unas frazadas, qué sé yo, y se la llevaron de la casa, dejaron todo cerrado ahí, muy consternados ellos sin hacer declaraciones. Bueno, yo averigüé que a 2 o 3 cuadras de la casa había ido esta familia a dormir esa noche porque estaban alarmados, que era la casa de la abuela, de la suegra del dueño de casa. Dejé el informe en el canal y al día siguiente otro equipo fue a la dirección de la abuela a ver si podía entrevistar a la familia, y cuando van llegando se cruzan con un carro de bombas que va llegando al hogar, y en la casa de la abuela se empezaron a generar incendios espontáneos. Fue realmente increíble. Lamentablemente esas imágenes están en el archivo de Canal 13, no fue posible acceder a ellas, pero es una historia increíble y esa fue mi primera aproximación a este fenómeno que yo, la verdad, no conocía mucho, no había investigado hasta ese año en que me di cuenta que ahí había un hecho de potencial veracidad que había ocurrido en 2 casas distintas, con una familia que nunca quiso salir en televisión, que no estaba buscando protagonismo ni nada de eso. Ocurrieron fenómenos de incendios espontáneos que Bombero no pudo explicar. Ya el año 2001 me toca enfrentarme a un segundo caso de supuesta piroquinesis. Hay un llamado de una casa muy modesta de la familia Palacios Ulloa,
un matrimonio joven con 2 niños menores de edad, muy chicos ellos. Estamos hablando de entre 3 y 5 años tenían los menores. Y nos dicen que en su casa, una vivienda precaria de material ligero, estaban ocurriendo incendios que no tenían cómo explicar. Se había quemado el colchón de la cama, se habían quemado unas paredes, se prendían fuego en la cocina, en los utensilios de cocina, y ellos estaban realmente alarmados, que incluso se les había quemado la ropa. Concurrimos a investigar esto y efectivamente vimos ahí a la familia muy consternada, nos mostraron los objetos que se habían quemado, qué sé yo, y un día, cuando estábamos en eso, ocurre un hecho muy singular. Pasemos a revisar una nota que justamente da cuenta de este fenómeno en aquella época. Jesús y Moisés juegan en el living de su casa ajenos a todo lo que ocurre. No les llama la atención que no haya muebles y tampoco las murallas y cortinas quemadas en algunas piezas. A pesar de sus nombres, Jesús y Moisés viven en una casa que su familia dice está embrujada. ¿Cree que alguien les puede estar haciendo magia negra? Yo creo que una que puede que se la hayan tirado a la familia, como se la pueden tirar a la casa, al dueño de la casa. Porque esta casa no es de nosotros. Sale de la nada, surge de la nada. Y siempre con olor a azufre, que eso es lo raro. Tanto miedo tienen que sacaron todas sus cosas al patio y hoy duermen a la intemperie. En pocos días más los niños se irán a vivir a otro lado. Bomberos ha ido al lugar cada vez que los llaman. Han tomado muestras, pero nada sospechoso han encontrado. Yo de bomberil, técnicamente bomberil, no tengo ninguna causa, digamos, de los siniestros. El último amago se inició cuando los bomberos estaban en el sitio. Nadie permanecía adentro y la electricidad estaba cortada. Sin embargo, esta no es la primera vez que la familia vive algo similar. Había pasado ya varias veces, como se habíamos dicho anterior, que son 21 veces de amago y 3 incendios grandes, y que al final el último fue el que remató todo. Todo completo, nada, no se salvó ni una cosa. ¿Dónde fue esto? Aquí en el Parral, en la Villa del Parral, en Peñalolén. Como creen que hay algo paranormal detrás de todo, esperan que en la semana algunos sanadores y expertos en espíritus hagan sahumerios para sacar lo que ellos llaman malas vibraciones de la casa. Bueno, el caso de la familia Palacios Ulloa y lo que ocurría supuestamente a Irma, que ella era la persona que potencialmente podía estar generando este fuego espontáneo, fue noticia nacional. Todos los medios concurrieron, se llenó la casa de móviles, los matinales, estaban todos transmitiendo prácticamente en vivo de lo que ocurría ahí en la casa. Y un día, cuando había prensa presente, algunos fuimos testigos de fuego que comenzó a salir de unos utensilios que estaban colgados en la pared, y en parte de la pared que estaba media dañada se empezaban a generar algunas chispas que las cámaras podían captar ahí a vista y paciencia de los testigos. Pese a que pasaban los días, el fenómeno seguía ocurriendo y no había una explicación para ellos. Bomberos tampoco la tenían. Miren, veamos. Entre enero y febrero del año pasado, Bomberos debió concurrir en innumerables oportunidades a la modesta casa de Irma Ulloa. Vecinos e incluso la prensa fue testigo de llamas que brotaban entre la ropa o en algunas paredes en forma inexplicable. Esto prende de la nada, usted está presenciando esto, yo ya estoy desesperada. No sé qué hacer. Me quemó a mí, no es el primer chaleco que me quema. A mi hijo también lo quiso quemar al de 2 años. El peligro de que el fuego que se originaba en estos incendios espontáneos afectara a las viviendas vecinas hizo que la municipalidad tomara cartas en el asunto y radicó a la familia a un lugar más aislado. Todo iba bien hasta que hace una semana la historia comenzó a repetirse. Primero fueron pequeñas llamas fáciles de extinguir, cuenta esta mujer. Pero ayer el fuego que se originó en uno de los dormitorios arrasó con todo, poniendo incluso en riesgo la vida del menor de los hijos del matrimonio, Palacios Ulloa. Y mi hijo empezó a gritar que había fuego. Y cuando nosotros fuimos a apagar ya nos invadió el humo, no pudimos salir, pues estaba lleno de llamas. No podía entrar nadie, pues nosotros empezamos a pedir auxilio. Hay una feria aquí donde se ponen puros cachureos. Empezamos a pedirle auxilio a ellos. Y ahí ellos vinieron a apagar, o si no, no la estoy contando, pues estamos quemados enteros. Porque yo ayer pensaba que mi hijo, Moisés, el más chiquito, se había quedado adentro. Y no, pues gracias a Dios aquí los vecinos, mis vecinos de al lado son súper buenos y ellos me lo sacaron. Personal de bomberos de Ñuñoa concurrió ayer al llamado.
En el lugar, los peritos constataron que el fuego no tuvo su origen en el precario sistema eléctrico de la casa, pues los circuitos estaban quemados solo en su exterior. Ya las pericias realizadas por bomberos y carabineros en los incendios del año pasado arrojaron resultados desconcertantes. Lo mismo que hicimos el año pasado, que mandamos todas estas muestras, digamos, a ver si existía algún acelerante por una combustión espontánea, pero no existe ningún acelerante, nada. O sea, técnicamente no es demostrable nada. En medio de todo este proceso ocurrió algo increíble. Irma Ulloa, la dueña de casa, fue puesta a disposición de un médico psiquiatra, el doctor Mario Dusuel, quien quiso conocer su caso, entrevistarse con ella, analizar si ocurría ahí algún otro tipo de fenómenos. Y cuando estaba en la consulta del doctor Dusuel, Irma está acostada en un proceso de relajación, el médico le está haciendo como una relajación, una regresión para ver en el fondo qué podía estar originando este fenómeno. Y cuenta el doctor que en la oficina se empezó a llenar de un olor extraño en presencia de un medio de prensa, de Radio Cooperativa, que estaba en ese momento ahí. Entonces el periodista de Radio Cooperativa saca 2 fotos y da cuenta de que había un olor extraño, y curiosamente las fotos salen con algún tipo de efecto que incluso sorprendió al doctor y a quien había tomado la foto, al periodista, porque fue un efecto inexplicable, como que había algo dentro de la oficina que era captado por la máquina fotográfica. Miren, veamos. El tema se vuelve escabroso aún para los más escépticos cuando a mediados del año pasado intervino un equipo médico para evaluar a la mujer. Mientras realizaban una regresión hipnótica, en la consulta de un conocido psiquiatra, un intenso olor a quemado los llenó de pánico. Olor a quemado, o sea, chamuscado en toda la habitación, que nos hizo temer a todos los que estábamos acá que nos íbamos a incendiar. Felizmente, gracias a Dios, no ocurrió. Pero lo raro no termina ahí. Previo a la sesión hipnótica, un medio de prensa entrevistó al médico y a la mujer. 2 de las fotografías que se tomaron muestran extraños halos de luz. Incluso, una salió totalmente borrosa. Una interpretación es que ella proyecte desde su consciente e inconsciente lo que se llama esta energía que se ve y que altera la imagen fotográfica. Pero hay fenómenos paranormales que se producen alrededor de Irma Ulloa que lo que yo pienso hay que investigar más profundamente. Para la ciencia, estos casos nada tienen que ver con espíritus o fuerzas sobrenaturales. Se trata de la canalización involuntaria de energía que se genera por algún motivo en ciertas personas. Esa energía, por razones que la medicina aún ignora, se transforma en fuego, fenómeno que se conoce con el nombre de piroquinesis. Para algunos, esa es la tesis más plausible para explicar el drama de Irma Ulloa. Y aquí tuvimos que hacer un corte, editar nuestro capítulo, porque cuando estábamos listos para salir al aire, finalmente el doctor Mario Dusuel, la primera persona a la que habíamos contactado para que nos acompañara en este capítulo, finalmente accedió a una entrevista en su consulta para referirse a este interesante fenómeno de la piroquinesis. Así que, sin más, pasemos a revisar esta muy interesante entrevista. Yo he estudiado el caso de Irma Ulloa, que en el 2002 ella tenía graves problemas, se le habían quemado la ropa, casa, y entonces estuve tratando de ver cuál era el origen de esa proyección en donde se quemaban las cosas. Y entonces se le trabajó una hipnosis regresiva. ¿Ya? En esta vida no encontramos ni un trauma. Yo lo hice con un psicólogo que me ayudó, yo veía la parte médica, éramos un equipo, y un fotógrafo que estaba atento para fotografiar si se producía en la consulta el fenómeno. Y en esta vida no encontramos ningún trauma, pero al pedirle que recordara vidas pasadas, en una vida pasada
ella sufrió la Inquisición, la catalogó de una bruja y la quemó. O sea, y ese trauma tan fuerte, al parecer se grabó en su inconsciente, y entonces cuando ella se enojaba o tenía un mal momento, se quemaban las cosas. O sea, como que de alguna manera o de otra ese trauma es el que producía esa situación. Entonces, el hecho de sacar a la luz ese estrés, ese trauma, le fue disminuyendo hasta que se le terminó la piroquinesia a la Irma, que esa era la manera de trabajar con ella. Pero no es un fenómeno que se da muy común por lo que los colegas en realidad no tienen experiencia, porque no han tenido pacientes con piroquinesia. En el caso de Irma Ulloa, cuando usted la trató acá en esta misma oficina, ocurrió un hecho paranormal. Cuénteme un poco de eso, por favor. Claro, lo que ocurrió es que de una o de otra manera, cuando uno trabaja estos fenómenos, digamos, los paranormales, entonces uno tiene que también de alguna manera o de otra protegerse y también tratar de comprobar si hay algunas entidades que pueden estar relacionadas con el fenómeno. Porque a mí me pasó en una ocasión, saliendo un poquito del caso de la Irma, que estaba con otros colegas en un congreso de psicólogos y psiquiatras, y un colega me decía, no, si la piroquinesis es un cuento. Y a un colega que estaba al lado, que venía del extranjero, se le empezaron a quemar los papeles. O sea, de alguna manera en esta ocasión como que espíritus que a veces están en una determinada reunión también pueden actuar gatillando el fuego también. Bueno, en el caso de la Irma no quería que se quemaran las cosas. La Irma, pero cuando se enojaba, la ropa se le había quemado, también se le había quemado casa. Entonces, ahí era necesario ayudarla. Y entonces lo que yo hago en estos casos es hacer una invocación. ¿Qué es lo que es una invocación? Es pedir, digamos, a la otra dimensión, a la dimensión espiritual, que me apoye a apoyar a la persona que está sufriendo, no solamente el caso de piroquinesis de la Irma, sino cualquier enfermedad o cualquier patología. Si uno tiene la fe de que hay otras dimensiones y hay espíritus que puedan colaborar en ayudar a alguien, entonces la invocación es abrir un portal entre la matriz celeste y la terrestre, desde donde llegan seres de luz, como los quiera llamar, para ayudar a quien uno quiere ayudar. Y entonces, producto de esa invocación, entonces aparece una entidad que aparece en la ventana, en la habitación, que entra y después se coloca entre yo y la Irma. Y en la hipnosis regresiva, entonces, a la Irma sacar a luz esto, y esa entidad estando presente, la Irma fue ayudada y se le fue quitando la piroquinesis. ¿Ustedes no vieron nada en ese momento? No. ¿Quedó captado en la foto? En la foto quedó captada la presencia. Lo que pasa es que muchas veces la gente cree que los espíritus son imaginación, creen que uno está inventando, ¿ya? Entonces el hecho que haya salido la foto, te la puedo mostrar acá. Patricio Parragués, el periodista de la cooperativa, me trae a la Irma y aquí podemos mostrar la secuencia, o sea, está la foto normal. Este es un experto en fotografía, Ernesto Escobar, así que por eso lo llamé. Después en una segunda foto está una entidad que se ve ahí a través de la persiana con capuchón. Después, antes de eso, entonces, esa entidad como que entra como un haz de luz, y se coloca entre la Irma y yo, y ahí se ven las piernas, debe tener unos 2,5 metros, 3 metros. Un olor a rosa increíble, a rosa, fíjate, un olor a rosa increíble, y la Irma, después de esa sesión de hipnosis, estuvo mucho mejor, se le fue quitando la piroquinesis en forma gradual, no al tiro, pero en forma gradual.
¿Qué siente usted cuando otros colegas suyos o otros científicos de otra área dicen son puras leceras, nada de eso existe? Yo le contesto a usted, en la beca de psiquiatría y psicología le enseñaron hipnosis, le enseñaron fenómenos paranormales, le enseñaron cómo hay gente que ve una cuchara y la dobla. ¿Ah? Yo, la única cátedra de parapsicología que había en Chile es la de Breño Neto, que era una cátedra en la Universidad de Chile y voluntaria a los que querían participar. Y yo trabajé con Breño Neto, con las cartas Sonnett, ¿ya? Y colocábamos las cartas así, y un cuadrado, un círculo, una ondulación, y colocábamos a las personas y entonces le íbamos diciendo, ya, a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Ya? Y habían personas que leían todas las cartas, todas las cartas. Entonces estudiábamos a esas personas, a las que tenían esas capacidades paranormales, incluso en los casinos a nivel mundial. Cuando llegan estos sujetos les impiden jugar, claro, porque les quebran todos los esquemas, y existen esas personas, pero como son pocas, los psicólogos y los psiquiatras entonces no tienen la formación de poder, pero en países más avanzados hay equipos de parapsicología, incluso lo usan los ejércitos para saber dónde están los arsenales de armas, a dónde están los misiles, ya sea en Ucrania o ya sea en Rusia o en China, ¿ya? Y usan a esos videntes, y increíble que funciona el asunto de la capacidad. Entonces cuando me dicen a mí, tú estás imaginando toda esta cuestión, no estoy imaginando, lo que pasa es que ustedes no tienen ni una formación para poder estudiar estos fenómenos. Bueno, pasaron los años, había reportes de algunos casos de piroquinesis en la región del Maule, me acuerdo, que esporádicamente salieron en la televisión, pero eran fenómenos que algunos lograron explicar. Bomberos logró, por ejemplo, en algunos casos determinar que eran fallas eléctricas las que habían producido los cortes, y yo pensé que quizás nunca más me iba a encontrar con un caso como este, pero llegamos al año 2010. En septiembre del 2010, en la localidad de Chiñihue, una pequeña localidad muy cerca de Melipilla, se producen incendios espontáneos en una parcela que estaba habitada por dos familias, por la familia Santis, y que tenían 4 viviendas ahí en la parcela, y la familia Durán compartían este terreno, otras 3 viviendas, eran 7 viviendas en total, que de un día para otro en septiembre comienzan a generarse en una de esas viviendas de la familia Durán fuego espontáneo. La primera vez la familia muy asustada, no sabía lo que estaba pasando, concurrieron, apagaron el fuego, qué sé yo, pero este fenómeno se empezó a repetir con periodicidad. Tanto es así que la familia, ya muy preocupada de lo que estaba pasando, juntó agua en algunos bidones para cuando se produciera este fuego, que ellos no sabían qué lo estaba produciendo, porque de la nada, entre medio de prendas de vestir, de paredes, de la ropa cama, empezaban a salir llamas. Tanto es así que en uno de estos incendios que la familia registraba en sus celulares, se perdió la casa entera. El incendio consumió una de las viviendas. Bien, repasemos imágenes de lo que ellos mismos captaban. Es 16 de septiembre de 2010. Cuidado. En un sector rural de Melipilla, la casa de la familia Santis está siendo afectada por un incendio. Diferentes objetos están en llamas. Los integrantes de la familia están asustados. No saben cómo se inició el fuego. En lo primero que piensan es en un problema eléctrico. La casa de los Santis se termina quemando por completo. Teníamos miedo porque no se sabía lo que estaba sucediendo. Lo que decían que las cosas se quemaban solas.
Ya son 4 las familias afectadas por un extraño fenómeno de combustión espontánea en el sector. Empezó una casa primero, después otra y otra. Es 2 de octubre. Han pasado 2 semanas desde que el fuego consumió una de las casas de la familia Santis. Pero las llamas han seguido apareciendo sin razón aparente en otras 3 viviendas de la familia Duarte. Hasta ahora han logrado impedir que sus hogares se quemen por completo. ¡Vale! ¡Acá! No, ayudemos. ¡A la casa! Pero la pesadilla recién comienza en este sector de Chiñihue. ¡Y ahí tiene para allá! Quédate con un poco. Ya se habían quemado algunas cosas, muebles, ropa. Nosotros, por ejemplo, si estábamos en el comedor, podía estarse quemando en una pieza. Siempre había un poco de juego en cualquier parte de la casa. Se quemó la casa de un familiar. ¿Y usted dónde estaba en ese minuto cuando comienza a quemarse esa casa? En mi casa. Llamamos a bomberos. Aló, buenas tardes. Sí, por favor, sabe que necesito a los bomberos acá en Chiñihue La Rosa. Era segundo comandante de esta institución. Me tuve que hacer cargo yo de todo el sistema de operativo en cuanto a lo que estaba sucediendo en Chiñihue La Rosa. Dar la alarma de incendio en Chiñihue La Rosa, casa-habitación. Cuando uno llega, bueno, en este caso me tocó ver y lamentablemente la casa ardía por todos lados, ¡Acá! El comentario que nosotros hacíamos como bomberos era una cosa que nosotros nunca la habíamos visto. 2 casas ya fueron consumidas por las llamas, pero otras 2 siguen afectadas por el fenómeno. Bueno, una vez que nosotros supimos la noticia, concurrimos como medio de comunicación, Mega, a esta localidad y acompañamos a la familia algunos días y fuimos testigos también de lo que ahí ocurría. A vista y paciencia de nosotros se generaban estos fuegos espontáneos que tenía que concurrir bomberos de Pomaire, bomberos de Melipilla, continuamente a las distintas viviendas de esta parcela a sofocar fuegos que para ellos no tenían ninguna explicación. Estos son los testimonios de la familia y de los bomberos que concurrían a intervenir en estos extraños incendios. La vivienda siniestrada este martes se suma a la lista de otras casas que se han visto afectadas por estos siniestros que mantienen en estado de alerta a los vecinos del lugar. Aseguran que en ocasiones los siniestros se han registrado en presencia del personal de emergencia que ha estado en el lugar. Trabajamos hasta la madrugada, quedaron los inspectores del departamento técnico trabajando para ver origen y causa del incendio y nosotros nos retiramos a nuestros cuarteles. Pero este retiro a nuestros cuarteles fue de hora no, porque después empiezan las llamadas de los lugareños. Oiga, señores, pucha, se nos está quemando un dormitorio. Las llamas continúan apareciendo en distintos objetos, a cualquier hora del día y ante la presencia de distintas personas. Si bien Bomberos logra llegar a tiempo a la mayoría de los llamados de emergencia, otra vivienda es consumida por el fuego. Le tocó ahí a mi sobrina, se le quemó allá y ahí, bueno, íbamos contando los días que lo podía tocar a nosotros. No, pero nunca pensábamos que hoy día lo iba a tocar a nosotros. De las 3 casas de la familia Duarte, solo una queda en pie. Bomberos de Melipilla y Pomaire visitan en distintas ocasiones el terreno. Incluso realizan peritajes para encontrar el origen de las llamas. Pero más allá de buscar una explicación científica, no dejan de manifestar su extrañeza ante lo que ocurre frente a sus ojos.
Entonces yo ese día me recuerdo que una de las señoras que había ahí, de la dueña de una casa, le dije yo que acaso me convidaba un vaso de agua. Cuando de repente miro hacia el lado y se estaba quemando la punta del colchón. Se quemaba ropa, cerca no había fuego, no había nada. Yo entré a un dormitorio. ¿Qué es lo que había? Eran trazas de quemaduras en las esquinas de la cama, que no eran, claro, yo decía, bueno, aquí hay un fuego incandescente. No, pues no estábamos. ¿Ah? Era un fuego que era como que estuviera sofocado por algo. Para mí, yo era la primera vez que veía una cosa así. Dije yo, ¿qué es esto? ¿De qué? ¿Hay alguien que está quemando? No, caballero, ¿cómo se le ocurre? Aquí no ha entrado nadie. Estábamos en eso, en un sauce cerca de un canal o un estero, se empiezan a quemar unas ramas. Corrimos todos a ver, bueno, ¿y quién quemó estas ramas si no había nadie en el lugar? Bueno, tanto era el fenómeno, el miedo, que la familia ya no dormía en las casas. Las viviendas estaban continuamente, durante meses de ese año 2010, sometidas a constantes mini incendios que movilizaban de día y de noche a las familias Santi y Durán, ya muy consternadas. Las familias, de hecho, dormían ya en primavera, qué sé yo, había mayor calor, en sacos de dormir, fuera de las viviendas, ahí en unas improvisadas escarpas que hicieron bajo un parrón, me acuerdo. Y nosotros, como medio de comunicación, un equipo que estaba ahí de guardia esa noche, fue testigo de fenómenos extraños que ahí también ocurrieron. Bien, veamos. Un equipo de reportajes de Mega Noticias viaja a la zona para investigar lo que pasa en Chiñihue. Yo llevaba 10 años de periodista, exactamente 10 años. Al comienzo ya la verdad es que pensaba que esto era no a propósito por ello, pero yo pensaba que había una farsa. Justamente estábamos revisando las imágenes que la familia había grabado, creo que había sido el día anterior, y en ese minuto se empieza a prender, no recuerdo si era un colchón o un sillón, pero delante de nosotros, ¡pum!, se empieza a prender el fuego. El fuego se inició espontáneamente frente a nuestros ojos. Quédate tú, quédate tú. El colchón ni siquiera está pegado a la pared y comenzó a encenderse como de la nada. No solo los funcionarios bomberiles están impactados con el extraño e inexplicable fenómeno. ¡Oh, Dios mío! ¡Mire! Anda tú, anda tú. Desesperado, el comandante de la compañía de Melipilla llama al departamento de criminalística de Carabineros. Tuve contacto, muy amable los oficiales, venía una señorita muy amable, todo, pero después lamentablemente pasó esto, pues después de los 3 días se terminó todo esto. Un oficial de Carabineros, que pertenecía al departamento técnico, me dijo, comandante, quiero leer ese libro, había una mesa redonda ahí, en uno de los comedores. Quiero leer ese libro que está ahí. Oye, no lleva ni 10 minutos y se para esta oficial y sale arrancando. Y la sigue uno de los otros oficiales, le dice, la nombra por ¿qué te pasa? Vean el libro que se está quemando. Pero ¿cómo el libro se está quemando si no estábamos todos ahí? Claro, nos acercamos a la mesa y venía un forado de abajo hacia arriba por la tapa de cartón, redondo, ¿ah?, con terminaciones de quemaduras, así que y ahí ya dije, no, esto ya no es normal. Y mismo Carabinero también dijo, no, esto... Un equipo interdisciplinario trabaja en el predio. Se recogen muestras para analizarlas en laboratorio. Intentan encender un colchón para ver si existe algún tipo de acelerante, al igual que muebles y prendas de ropa. La investigación dura una semana, pero no se llega a ningún resultado concluyente. Se acercó uno de los inspectores, me dijo, don Oscar, esto y esto es lo que está pasando aquí. Que era algo paranormal, que aquí lo único que podía parar esto, me dijo, que esta misma gente contrate a un curita y póngale rezo, póngale lo que quiera, pero nosotros esto se nos pasó a lo que estábamos los bomberos
hecho, preparado para esto. Nomina un coteosa di immagini e similitudini sui feci. Llevaba curitas, llevaba evangélicos para que bendicieran ahí, si es que había algo malo y todo eso, pero no pasó nada porque al final seguía igual. Luego que se quemaron las 4 casas de los Santis y los Duarte, las misteriosas llamas nunca más aparecieron. Bueno, tanto para el fenómeno ocurrido en Peñalolén a inicios de la década del 2000, Bomberos no tuvo explicación, tampoco hubo explicación para los fenómenos que ocurrieron cerca de Melipilla, ¿no es cierto? Nunca se logró comprobar que hubiera algún truco, que hubiera una premeditación, que estuvieran utilizando acelerantes para provocar el fuego. No, nunca Bomberos pudo arribar a esa conclusión. Estos 2 casos quedaron como casos abiertos, sin una explicación convencional por parte de los bomberos que investigaron aquellos incidentes. Invitamos a este panel, a esta conversación, a bomberos que participaron en ambos hechos, pero lamentablemente por diversas razones no pudieron acompañarnos. Así que para mí como periodista, al menos estos 3 casos que les conté y que seguí de cerca, fueron fenómenos que me hacen creer que probablemente, más allá de lo que diga la ciencia, que la piroquinesis no es un hecho comprobado y que más parece un truco que una verdad, pese que se han hecho algunos experimentos en laboratorio, yo creo que algo hay en la mente, algo hay en nuestras energías que quizás involuntariamente ciertas personas por alguna condición física o mental pueden generar un tipo de energía que es capaz de iniciar el fuego. Yo sé que es difícil de creer, pero yo estuve ahí, vi cosas que me hacen creer que no se trata de trucos. Bomberos no pudo comprobar que hubiera intervención humana en la generación del fuego, por lo tanto yo creo que es muy probable que la piroquinesis, más allá de lo que se diga, es un fenómeno que a lo mejor ciertas personas tienen la capacidad de generar estos fuegos espontáneos. Estamos llegando al final de nuestra temporada, ya estamos trabajando en la segunda, sí. Esperamos en primavera, por ahí en septiembre, octubre, ya estar con nuestra segunda temporada de Lo Inexplicable al aire, con nuevos capítulos, con nuevos invitados, para que sigamos disfrutando de estos temas tan apasionantes. Pero no vamos a desaparecer de nuestras redes sociales, vamos a estar generando encuestas, vamos a estar en contacto, analizando en este periodo las imágenes en video y las fotografías que muchos de ustedes nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp, el más 569-4623-5643. Vamos a estar analizando algunos videos, vamos a seguir en contacto durante todo este periodo hasta que estemos con una segunda temporada de Lo Inexplicable en las redes sociales. Permítanos seguir creciendo, denos su like, comenten que este canal existe, que haya más suscriptores para poder crecer y generar productos que nos inviten a dialogar a todos nosotros con este tema de la ufología y de lo paranormal que a mí me parece tan interesante. Quedan todos invitados a seguir viendo nuestro canal de YouTube, a seguir en nuestras plataformas, siguiéndonos y a esperar esa segunda temporada de Lo Inexplicable. Muchas gracias por su apoyo. Un abrazo.